pantalla? Sí, sí se puede ver. Ya. Eh, Número 3, web 3, análisis de regresión múltiple estimación. Anteriormente el capítulo se vio cómo usar el análisis de regresión simple para explicar una variable dependiente en función de una sola variable independiente X. El análisis de regresión simple nos sirve para detectar algún adecuado de un análisis heterogeneizado debido a que permite controlar de manera explícita muchos otros factores que afectan en forma simultánea a las variables dependientes, como también es importante para poder determinar teorías para evaluar los efectos de políticos. El análisis de regresión siempre puede aceptar diversas variables explicativas que tal vez estén correlacionados. ¿Cómo podemos diferenciar algunos modelos de regresión? Un modelo de regresión simple. El análisis de regresión simple solo no puede dar tan buenos resultados. Únicamente puede aparecer una función de una sola variable explicativa. Modelo de regresión múltiple. Puede expresarse para construir mejores modelos para predecir las variables dependientes, como también puede incorporar relaciones con formas funcionales muy generales. El modelo de regresión múltiple sigue siendo el vehículo más empleado para el análisis empírico con la economía y con otras ciencias sociales. El modelo, el modelo nos explica 5 tipos y el primer tipo sería la motivación para la regresión múltiple. El modelo como dos variables independientes. Un valor de dos variables independientes puede expresarse de la siguiente manera. Y es igual a beta sub 1, al beta 1 diré. Y es igual a beta sub 0 beta sub 1 x sub 2 más 1, donde beta sub 0 es el intercepto y beta sub 1 el cambio en y, en la variable y, respecto a iris, manteniendo constante todos los demás factores. Y beta sub 2 mide el cambio respecto a x sub teniendo constante todos los demás factores. El análisis de regresión múltiple es útil para generalizar funciones en variables. Resuelve problemas no deberían ser. Aquí voy a mencionar algunos ejemplos muy rápidamente. Una sencilla variación de la ecuación de salario expresado anteriormente dos de la educación sobre el salario por hora.
aquí no sé, es el salario flexibilidad beta sub 0 más sub por el B más sub 2 por el nivel de experiencia. Los factores no. Este independientes explica la otros factores no obtenidos de principal. Van a disculpar, no sé qué está pasando con mi celular. Estaba explicando los ejemplos. Conocen el problema de explicación, donde aquí está relacionado tres factores. Donde el primero va a ser el examen, el grado de examen que va a dar un estudiante. Y el expect, que significa la calificación. Análisis de regresión múltiple también puede generalizar relaciones fundamentales entre las variables. Ejemplo, supongamos que en el consumo familiar sea una función cuadrática. El ingreso familiar es igual a INC. El consumo, como sabemos anteriormente, el consumo estaba relacionado donde nos va a decir que el consumo es igual a beta sub 1 más beta sub 2 es agregado, donde contiene otros factores que afectan al consumo en el modelo. El consumo solo puede depender de un factor observado, el ingreso. Pero este modelo es la regresión simple porque contiene dos funciones donde inc será y por tanto nos va a resultar tres parámetros que es beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. Sin embargo, la función de consumo puede expresarse de manera sencilla como un modelo de regresión de dos variables.
independientes, haciendo que x sub 1 sea igual a inc y x sub 2 sea igual a inc cuadrado. En el con los móviles independientes, esta palabra se relaciona y x2 es igual. Esta condición significa que en la periodo de efecto de los vectores no observables es igual a 0. Este va común es cero. No es ningún supuesto siempre que el intercepto beta sub 0 incluya el modelo. Aquí tenemos algunos ejemplos donde nos explica que en la educación, en el anterior ejercicio ya habíamos visto uno. Esto significa que todos los factores que afectan al salario están relacionados en promedio con la educación y la experiencia. Por lo tanto, si se piensa que la capacidad innata es de... Esto significa que los otros factores que afectan al salario no están relacionados en el promedio con la educación y la experiencia. Por tanto, si se empieza con la capacidad innata, entonces es necesario que los niveles promedios de capacidad sean iguales para todas las combinaciones de educación y experiencia en la población trabajadora. En el ejemplo número 2, se mide el desempeño de la educación. Anteriormente ya habíamos visto un ejemplo. Es la capacidad de la educación del salario, lo cual significa que los otros factores que afectan a las calificaciones, como las características de la escuela o del estudiante, no están en financiamiento por el estudiante y con el ingreso promedio. Nos toca el modelo de variabilidad. El modelo general de regresión lineal simple, también llamado modelo de regresión múltiple poblacional, una K variable independiente y de concepto, donde Y es igual a beta sub 0 más beta 1 x sub 1 más beta sub 2 x sub 2 más beta sub 3 x sub 3 más n beta, un número sin infinito, más beta sub q xq más u. Es uno de los contextos de la regresión simple. No es necesario quedarse con dos variables independientes. En el análisis de regresión simple permite muchos factores observados y que afectan a nuestra variable Y. En general, la regresión lineal simple, también llamada modelo de regresión simple, como en la relación simple, la variable U es el término de error o perturbación. Entre términos contiene los otros factores distintos de x sub 1 y x sub 2 y x sub.
que afecta a la y, no importante cuántas variables explicativas se excluyen en el modelo. Siempre habrá factores que no se puedan incluir y todos ellos están en la U. Tecnología de la regresión múltiple, donde y también es conocida como una variable dependiente, donde x sub 1, x sub 2 y xk, que significa variables, son las variables independientes. Aquí vemos un cuadro donde observamos sus diferentes nombres que estos tienen. Como también acá es una variable independiente y que intercepto contiene que k más 1 parámetro poblacional son desconocidos por brevedad. El punto 3.2, mecánica e interpretación de los mínimos cuadrados ordinarios. Algunas características algebraicas del cálculo del método de mínimos cuadrados ordinarios aplicado a un conjunto de datos determinados. También se analiza cómo interpretar la ecuación estimada. Observación de la estimación de mínimo cuadrado ordinario. Se considera que estimadores del modelo son de dos variables. Y estimada es igual a beta sub 0 estimada más beta sub 1 estimada es igual a x sub 1 más beta sub 2 estimada es igual a x sub 2. El método de mínimo cuadrado ordinario elige las estimaciones que analizan la suma de los resultados cuadrados, es decir, dada n observada sobre y, ya que esta pueden ser variadas o un infinito de números que sean x sub 1, x sub 2, x sub n. Interpretación de la ecuación de regresión mínimo cuadrado ordinario. El más importante de los relacionados como el cálculo de la beta estimada j, de la ecuación estimada. Obtención de las estimaciones del mínimo cuadrado ordinario. Donde la suma de y sub 1 menos beta sub 0 estimada menos beta 1x y 1 igual a beta 2 estimada x y u2 elevado al cuadrado, donde mi i significa, se refiere a los n números por delante. Aquí presentando algunos ejemplos. Interpretación de la ecuación de la regresión de mínimos cuadrados ordinarios. El caso con más de dos variables independientes es similar a la línea de regresión de mínimos cuadrados. Es la fórmula que anteriormente ya habíamos mencionado, expresada en términos de cambios. Incremento de y estimada es igual a beta sub 1 estimada, el incremento de x 1 más beta sub 2 estimada, el incremento de x sub 2.
con más beta sub k estimada y el incremento de x k. El coeficiente de x mide el cambio en y estimada por un aumento en x sub 1 de una unidad, manteniendo constante todas sus demás variables independientes. Incremento de y estimada es igual a beta estimada sub 1. Incremento de x sub 1, manteniendo constante x sub 2, x sub 3 y xq, donde todas las variables x sub 2 y x sub 3 y xq han sido controladas en la estima el efecto de x sub 1 sobre y. El significado de mantener todos los demás factores constantes en la regresión simple. Efectos parcial de los coeficientes dependientes del análisis múltiple. Cuando se explica el método del mínimo cuadrado ordinario, no es necesario conocer la fórmula explícita. Cambio de manera simultánea más de una variable independiente. Algunas veces se desea cambiar a la vez más de una variable independiente para determinar el efecto resultante sobre la variable dependiente. Valor ajustado de residuos de mínimos cuadrados ordinarios. Para cada observación puedo obtener el valor ajustado o valor predicho para observación y el valor ajustado, donde la fórmula nos explica que y sub i estimada es igual a beta estimada 0 más beta estimada 1 x sub i 1. Así sucesivamente. Una interpretación de descuento de efectos parciales. La relación múltiple. Fórmula explícita para obtener la beta estimada j resuelve el sistema de ecuaciones, donde nos dice que beta sub 1 es igual al paréntesis sum de r y 1 y sobre es estimada al cuadrado y 1. Cuando se explica el método mínimo cuadrado, no es necesario la fórmula explica para obtener la beta estimada y considerando las nuevas casos de Q, que es igual a 2, variables independientes de y estimada, la mayor concreción, la tensión de concentrar. La R y 1 significa o son los residuos del mínimo cuadrado ordinario de la regresión. La comparación entre las estimaciones de la regresión simple y de la regresión múltiple. Resulta que existe una variable sencilla entre beta sub i y beta sub i estimada que permite hacer una comparación entre la regresión simple y la múltiple. Las fórmulas que tenemos en la parte de arriba. Para ser más precisos, escribo la relación simple de y sobre x sub i.
la regresión múltiple. En este punto, estas dos son relacionadas una con otra. A esta ecuación se le suele llamar condiciones de primera orden de mínimo cuadrado ordinario, donde nos dice que la esperanza es igual a 0. La esperanza x sub j u es igual a 0, donde j es igual a 1, 2 o n números, los cuales son las contrapartes neutrales de los momentos poblacionales. Interpretación de la ecuación de la regresión de mínimos grados ordinarios. Más importante, desde los detalles relacionados con el cálculo de la beta estimada J, es la interpretación de la ecuación estimada. Como se verá, una pequeña explicación que le puede dar es: en la ecuación intercepto de beta estimada 0 es el valor predicho cuando igual y x es igual a 0, entre 0 de acuerdo. Como en el caso de la regresión simple se define la suma total de cuadrados, la simplificada de cuadrados, la suma de cuadrados o suma de cuadrados, es decir, la regresión total de y sub i es la suma de la regresión total donde en el caso de la regresión simple, la r la cuadrado como se interpreta la variación y que es explicada por la línea de regresión de mínimos cuadrados ordinarios por definición entre 0 y 1. Por definición, la r al cuadrado es un número entre 0 y 1. También se puede mostrar que r al cuadrado es igual al cuadrado del coeficiente correlación entre la y sub i relaciones de las tablas ajustadas de y estimada y. Un hecho importante acerca del r al cuadrado es que nunca disminuye y. En general, aumenta cuando es a grado de otra variable independiente de la regresión. Punto 3.3. Valor esperado de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Se verán las propiedades estadísticas de métodos de mínimos cuadrados ordinarios para estimar los parámetros del modelo poblacional. En esta sección se obtienen los valores esperados de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Se establecen y se analizan 4 supuestos que son extensiones directas de los supuestos de modelos de regresión simple, bajo el cual los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios de los parámetros poblacionales son insesgados. Se obtienen también de manera explícita el sesgo de mínimos cuadrados ordinarios cuando se obtiene un valor importante para la regresión. Los supuestos de Gauss-Markov. El siguiente es un resumen de 5 supuestos Gauss
Markup emplea por este capítulo. Recuerde que hay un sesgamiento del estimadores no ordinarios, supuestos de primer subto lineal en los parámetros. El modelo racional puede expresarse como y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 x sub 1 más beta sub 2 es igual a beta sub 2 x sub 2 más beta sub q x q más q. El supuesto número 2. Muestreo aleatorio. Se tiene un muestreo aleatorio con n observación de acuerdo con el modelo poblacional del supuesto. Supuesto número 3. No hay colinealidad perfecta. La muestra y por tanto la población, ninguna de las variables independientes es constante. Supuesto número 4. Media condicional 0. El error OU tiene un valor esperado de 0, dado cualquier valor de las variables independientes. Siempre va a ser 0. Supuesto número 5. Homocedasticidad. El error U tiene la misma varianza, dado cualquier valor de la variable explicativa. Eso. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Disculpa, ¿podrías aclararme cómo influye la K en la variable dependiente Y? La variable independiente Q contiene parámetros proporcionales a los parámetros del intercepto. Se los llaman parámetros dependientes. Son como que en números, cuando no puede estar específicamente cuántos números por delante viene, es como que está diciendo que puede ver unos números infinitos. Puede ver varios datos que se te den. Eso sería todo. Está bien, gracias. Disculpa, ¿qué nos permite probar R2? Nos permite probar si un grupo de variables es importante, explicar, pero comúnmente lo usamos como una variable de bondad. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, chicos, yo creo que pasaríamos a la calificación y sería bueno que la próxima persona a la que le toque exponer comience.